de Comunidad Ciudadana. Yo quiero agradecerle a don Carlos Mesa y a Gustavo Pedraza, que ha sido ratificado como su acompañante de fórmula, porque están aquí con nosotros esta noche en Que No Me Pierda. Como todos los candidatos, como lo hemos venido diciendo desde un principio, se han ido ya confirmando candidaturas y nosotros vamos a tener a todos aquí en el programa para escuchar efectivamente la palabra de cada uno de ellos. Vamos rumbo a las elecciones del 3 de mayo, el binomio de Comunidad Ciudadana esta noche aquí en Que No Me Pierda. Elecciones 3M 2020. Carlos Mesa Gisbert nació en La Paz en 1953. Mayor parte de su vida profesional la dedicó principalmente a la historia y a los medios de comunicación, pero también a la política. Vicepresidente de la República y presidente del Congreso Nacional, cargo que ocupó entre el 2002 y 2003. Se convirtió en presidente constitucional de Bolivia en el año 2003 y en su gobierno reformó la Constitución, ganando el referéndum de hidrocarburos, convocando a una asamblea constituyente, a elección directa de prefecto y referéndum autonómico, y dejó el poder en el 2005. He decidido presentar al país mi renuncia al cargo de presidente constitucional. Otra de sus significativas participaciones en la arena política fue en el 2014, cuando asumió la responsabilidad de ser representante oficial de Bolivia en la demanda marítima. El pedido de Bolivia no surge de una iniciativa que nace del deseo y la aspiración boliviana. El pedido de Bolivia nace de los compromisos generados por Chile. El pasado comicio electoral el 20 de octubre del 2019 obtuvo el segundo lugar en la votación con el 37%, luego del MAS, que según el informe oficial del Tribunal Supremo Electoral alcanzó el 47% de la votación, obteniendo un 10.66% de diferencia que imposibilitaba una segunda vuelta. Sin embargo, fue uno de los principales políticos que demandó un fraude electoral vergonzoso e instó a movilizaciones pacíficas y democráticas. A esto se sumó el pedido del Comité Cívico de Santa Cruz, que convocó a un paro indefinido, que después de 21 días derivó en la anulación de las elecciones y la renuncia de Morales. Con este escenario, el gobierno transitorio llamó a nuevas elecciones, donde el expresidente mantuvo su candidatura por Comunidad Ciudadana. En la última semana estuvo en incertidumbres y continuaba con su acompañante de fórmula, el politólogo cruceño Gustavo Pedraza. Sin embargo, hoy juntos reafirmaron su dupla en una visita al oncológico en Santa Cruz. Hoy en Que No Me Pierda, el binomio por Comunidad Ciudadana nos visita para hablar de sus aspiraciones y principales propuestas. Hoy conocemos al binomio Mesa Pedraza de Comunidad Ciudadana. Y los saludamos para todo el país, les agradecemos por seguirnos en toda Bolivia. Muchas gracias don Carlos Mesa y don Gustavo Pedraza por estar aquí. Buenas noches, Cecilia. Muchísimas gracias, un gusto. Un Gustavo. gusto, como siempre, Cecilia. Igualmente, nos debía la visita, Gustavo, así que ya está aquí. Gracias por estar con nosotros. Estamos con César también compartiendo la entrevista en la ciudad de La Paz en este momento para saludar al país. César. Seguro que sí, bueno, gran expectativa en las redes sociales después del anuncio que se ha confirmado el binomio Carlos Mesa, Gustavo Pedraza. Un gusto de saludarlos, bienvenidos a Que No Me Pierda. Muchísimas gracias, César, un gusto. Un gusto, César, un gran saludo. Y comenzamos haciendo la pregunta de rigor, don Carlos, Gustavo. Vamos a comenzar por el candidato a la presidencia. Usted ha ratificado en las últimas horas la candidatura de Gustavo Pedraza. Se había anunciado, porque lo había anunciado el propio Gustavo, de que esto estaba en análisis, dado que el panorama o la coyuntura había cambiado mucho desde la elección anulada en octubre hasta la elección de ahora. ¿Por qué se ratifica Gustavo Pedraza? Se ratifica por la misma razón que establecemos una lógica coherente de trabajo común en la elección del 2019 con un resultado extraordinario que nos permitió 2.3 millones de votos si descontamos el fraude, pero sobre todo una visión de país, una construcción de futuro, unas soluciones de programa, y creo que con Gustavo hemos demostrado lo que el país requiere, que es coherencia, seriedad,
una propuesta que no cambia, que no está vinculada al histrionismo, que no está vinculada a acciones que puedan ser simplemente a ver si la circunstancia cambia, nosotros cambiamos. Nosotros creemos que la propuesta debe ser la misma y Gustavo es un compañero de trabajo en esta tarea extraordinaria. Pero estuvo en análisis la candidatura a la vicepresidencia. Siempre tiene que estar en análisis, siempre tiene que estar en permanente revisión de lo que representa la propuesta y lo hemos hecho conjuntamente. Gustavo ha sido permanentemente parte del equipo de dirección del análisis de comunidad ciudadana, de modo que ha venido, diríamos, por curso natural. Gustavo, el binomio está de alguna manera ya firme, es el mismo binomio de octubre. Las circunstancias, sin embargo, y lo habíamos conversado, son totalmente distintas. El escenario es diferente. Sin duda. Los equipos ganadores no se cambian, Cecilia, ¿no? Los equipos ganadores van por otra victoria. Nosotros ya hemos tenido una victoria contundente en Santa Cruz el 20 de octubre. Y creo que eso nos legitima, fortalece, fundamenta nuevamente emprender esta nueva elección. El terreno es distinto, sin duda alguna, pero estamos preparados, ¿no? Nos hemos adecuado para trabajar en todo terreno. Somos todo terreno y creo que la victoria va a ser nuevamente nuestra el 3 de mayo. Pero ustedes confían plenamente en que la votación será la misma, tomando en cuenta que en ese momento el escenario era prácticamente una votación negativa, una votación, un voto castigo, si puede denominarse de esta manera, hacia el movimiento al socialismo. Hoy no es así. La idea del voto castigo es una idea que tiene que ver con el conjunto del proceso electoral aquí y en cualquier parte del mundo. Siempre hay el voto positivo por la propuesta, pero también el voto negativo por quien quieres tú cambiar. Y en el caso de Bolivia es obvio que el expresidente Morales había generado un repudio muy grande. Pero el secreto del éxito nuestro fue la combinación de los dos elementos, el elemento de nuestra propuesta programática y lo que puede haber sido lo que se llamó el voto útil. La pregunta es, ¿cómo fue que el voto útil llegó a nosotros y no a otro candidato? Este es el elemento que define la seriedad, la certeza, la certidumbre de futuro que nosotros representamos. Carlos, pero han surgido otros candidatos y otros liderazgos. El caso, por ejemplo, de la propia presidenta. Sí, sin duda. Son candidaturas distintas, candidaturas nuevas, pero lo importante aquí es el planteamiento de estrategia vinculada a certeza de futuro y a construcción de soluciones. Creo que independientemente de los candidatos, si el ciudadano puede tener alguna convicción, es que nosotros representamos una línea inalterable, una convicción política que no ha cambiado, unas soluciones políticas que aún en una diferencia de elección que nosotros reconocemos, plantea, por supuesto, un camino seguro. Vamos con César en La Paz. Gracias. La consulta. Hace un momento escuchábamos las declaraciones de don Samuel Doria Medina, que hoy se presentó conjuntamente la presidente y candidata Yanine Áñez en ya la promulgación, digamos, si vale el término, o más bien la confirmación de un binomio más que se suma a esta candidatura. Don Samuel Doria Medina no descarta un frente único y también señala la posibilidad de que haya cierto tipo de cambios en algunos candidatos y candidatas. ¿Usted estaría de acuerdo en esta conformación y que hayan ese tipo de cambios? Y que de candidatos podrían ser no candidatos presidenciales, sino candidatos a asambleístas, por ejemplo, dentro del Parlamento. Nosotros concebimos la idea de la unidad a partir de la unidad que el pueblo boliviano escoge desde la perspectiva de aquellas cosas, pero sobre todo de aquellas personas en las que cree. La idea de unidad la demostramos el año 2019 con un triunfo con 9 candidatos que nos marcó claramente una línea de respaldo que nos llevó a una segunda vuelta que nos fue bloqueada. Creemos que aunque este escenario ha cambiado, la perspectiva de la unidad tiene que plantearse sobre la base de qué es lo que la gente quiere y lo que la gente espera. Y yo creo que hay algo muy importante, César. La legitimidad de nuestra candidatura no viene de una autoproclamación o de una autodefinición. Viene de la evidencia de que recibimos 2.3 millones de votos, de que ganamos esa elección. Y digo ganamos porque además del fraude, en una segunda vuelta era más que evidente que nosotros ganábamos la elección sin ninguna duda. Este es el elemento de consistencia, de coherencia, de tiempos permanentes, de no habernos estado jugando al cambio por el cambio. Y creo que esa es la idea de unidad que el pueblo boliviano va a escoger. La gran lección del 20 de octubre es que la gente sabe dónde va a concentrar su voto. La unidad desde la percepción, desde la visión, desde el voto de cada uno de los bolivianos es la más sólida. Y esa lección del 20 de octubre es la que hemos aprendido. La gente no cree en las
sumas de partidos, de líderes del pasado. Eso no es unidad hacia la gente. La gente busca una unidad que tenga coherencia, que le resuelva sus problemas, que le dé mejores condiciones de vida. Entonces, la elección del 20 de octubre es que el elector, la gente que va a votar, sabe que no tiene que dispersar su voto y sabe por quién va a votar. Creo que esa es una lección que la hemos aprendido y hay que tomarla muy en cuenta, ¿no? Bien, ¿cuál va a ser la propuesta el día de mañana que lleve Comunidad Ciudadana a esta reunión entre cívicos y políticos? En realidad, César, nosotros hemos sido invitados y vamos a ir como invitados, dispuestos y abiertos al diálogo, pero esperando que el Comité Cívico Pro Santa Cruz plantee en la mesa de discusión los elementos que pueden ser la base de ese debate. El comité nos plantea una propuesta de acercamiento a los candidatos que nos parece muy bien, vamos a asistir abiertos de espíritu y de mente, pero desde luego, y esto es muy importante, estamos convencidos de que las propuestas que nosotros tenemos que hacer no tienen que ver con lo que digamos o dejemos de decir mañana en el Comité Cívico Pro Santa Cruz, tienen que ver con las respuestas que la gente está esperando de nosotros en otros ámbitos. Hoy día estuvimos en el oncológico de Santa Cruz y nos encontramos con una realidad dramática de la que podemos hablar porque representa lo que verdaderamente la gente quiere. Estuvimos con el director del oncológico y nos dice, tenemos hace 40 años un hospital de 70 camas, el único hospital oncológico de lucha contra el cáncer en Bolivia, que no ha modificado su estructura, que no tiene el número de especialistas suficientes en la segunda enfermedad más grave que tiene Bolivia después de las enfermedades coronarias, en enfermedades no transmisibles. Estos son temas que nosotros queremos responder. Estas son las propuestas que verdaderamente le interesan a la gente. Ahora, mucha gente se pregunta, sin embargo, mañana qué va a salir de esta reunión, porque cuando hablamos de que el Comité Pro Santa Cruz, las organizaciones sociales o los movimientos ciudadanos que se han registrado durante octubre le están pidiendo, dicen a los candidatos, unidad, yo creo que la población se puede confundir y puede pensar que después de la reunión de mañana todos se van a poner de acuerdo y va a salir un candidato único. ¿Esto parece irreal o puede ser real? No hay que descartar nada en política, Cecilia. Si tú te hubieras preguntado el resultado de los candidatos y candidatas que se presentan en esta elección, nadie lo hubiera sospechado. Por lo tanto, no hay que cerrar ninguna opción en política, pero creo que lo fundamental... Nunca hay que decir nunca. Nunca hay que decir nunca, eso lo he aprendido yo también en política. El elemento clave aquí es entender que pueden haber bases mínimas, denominadores comunes que nos den en el conjunto una respuesta de decir qué estamos dispuestos a comprometernos a hacer juntos. No necesariamente tú te bajas, si yo me bajo, tú haces esto. Si... Creo que eso no es el concepto. ¿Y cuál es? El concepto es establecer los elementos comunes vinculados a nuestra convicción democrática, vinculados al respeto a la neutralidad del gobierno, vinculados a la reconstitución de las instituciones democráticas, a una nueva justicia, a un conjunto básico de cosas que independientemente de nuestra línea ideológica tenemos que hacer cuando lleguemos al gobierno. Ustedes han sido... Sí, adelante, Gustavo, para complementar. Es legítima la preocupación de la sociedad civil, en este caso del Comité Cívico y todas las organizaciones que lo componen, porque la movilización de noviembre, de octubre del año pasado, no solo buscaba derrotar un gobierno autoritario y restablecer la democracia, sino también que buscaba cambiar la forma de hacer política, es decir, controlar más al poder, limitar más el poder del político. Y ahí ahora hay cierta frustración en la sociedad. ¿Por qué? Porque eso no se está logrando, porque se ven comportamientos similares a los que se dieron hace años. Entonces, esa es la idea, cómo cambiamos, y eso es lo que proponemos nosotros. Queremos cambiar la forma de hacer, de practicar la política. La ética tiene que estar con la política, con el poder. Cuando habla de comportamientos similares, ¿a qué se refiere actualmente, Gustavo? Al ir al poder directamente como objetivo final, ¿no? Aquí hay un conjunto de... A buscar el poder por el poder. Exactamente. El poder es un instrumento de servicio. En este siglo, en la cabeza de los jóvenes, ellos están buscando esta nueva
generaciones, que el poder se transforme en un campo de servicio, de bienestar de la gente y no en un fin en sí mismo, un campo de dominio, de reproducción de poder, que es lo que Evo Morales nos dejó como una elección, digamos. ¿Pero por qué dice que estamos igual actualmente? Porque hemos visto conductas que nos recuerdan al pasado. ¿Cuáles, por ejemplo? Todos estos movimientos que se dan en el campo de la política. La gente no le interesa lo que hace. Las candidaturas. Claro, a la gente no le interesa, como decía Carlos, lo que están haciendo los políticos, cuántos se juntan, quién se va con quién. A la gente le interesa que haya empleo. Le interesa que haya espacio en los hospitales, le interesa que no haya corrupción, que se proteja el medio ambiente, que se proteja el bosque. Esos son los intereses reales de la gente. Los políticos pueden reunirse las veces que quieran, pero el objetivo de la política es resolver los problemas de la gente, no encerrarse en cuartos y suscribir acuerdos que la sociedad probablemente no los va a reconocer y no los está aspirando. Carlos, esta es la preocupación, digamos, esta es la preocupación de la gente, de la ciudadanía, como apuntaba muy bien Gustavo, efectivamente, que exista un otro accionar en este momento de la clase política. Y usted ha sido crítico con la candidatura de la presidenta. Cecilia, yo lo he expresado claramente, respeto muchísimo a la presidenta, creo que ha hecho un trabajo adecuado, correcto en el proceso de transición democrática y creo que se equivoca en el momento en que ella decide ser candidata por una razón básica, porque el mandato del pueblo boliviano no es el del voto popular, que te establece la lógica de vas a gobernar, esperamos de ti un cumplimiento de tu programa, en fin, lo que ya sabemos de una candidatura elegida por el voto popular. La presidenta no ha sido nombrada para ser candidata, no es un tema legal. Ella puede ser candidata y no voy a hacer una observación de carácter jurídico. Porque es constitucional y es democrático. Digamos que es un espacio que la Constitución no contempla, pero creo que no es pertinente el debate. Lo que es pertinente es decir, ella cumplirá su rol y no es un tema de si queda bien o queda mal, es el rol que le toca en el momento en que administre el proceso electoral y entregue el poder a quien la sustituya por razones de ser elegido por el voto popular. En ese sentido la he criticado, no a ella, he criticado a quien tiene un encargo del Estado, de la historia del país y que lo cumple a medias para pasar a ser candidato. ¿Le sorprendió esto? Me sorprendió porque creo que está haciendo un gran trabajo y porque creo que tiene una tarea pendiente que llevar adelante y que creo que no es el objetivo ni la razón por la que fue nombrada el estar donde ella está en este momento como candidata. Pero surgieron también otros liderazgos, digamos, hubo otras candidaturas de todo este proceso. Ejemplo, la de Jorge Tuto Quiroga también, que jugó un papel fundamental en el marco de lo que fue la negociación y la voz internacional de Bolivia hacia afuera. Las candidaturas de Camacho y Pumari también, o sea, ¿todas estas candidaturas también lo sorprendieron a usted? No, yo creo que son la construcción de proyectos específicos. El surgimiento de Luis Fernando Camacho y Marco Pumari tiene que ver con los 21 días en los que participamos todos, pero ellos tuvieron un papel importante que hay que reconocer y que los colocó en una posibilidad de ser candidatos. Jorge Tuto Quiroga, expresidente, es un político de fuste, es un político a quien yo aprecio, además por el que guardo una gran amistad y que cree que puede ser una opción. No me sorprendió, creo que Tuto Quiroga ha sido candidato otras veces y tiene la aspiración de ser presidente. ¿Es democrático? Sí, sin duda, sin duda. La diferencia entonces con las presidentas es que ella ejerce el rol de presidenta, dice usted. No, la diferencia está en el encargo por el cual la señora Áñez es presidenta. Esa es la diferencia. ¿Cuál es el encargo que ella tuvo? El encargo de llevar adelante el proceso electoral, entregar el poder a quien lo gane y terminar un mandato que tiene un punto de partida y un punto de llegada que ella ha vulnerado. Esa es mi observación. César, adelante. Cecilia mencionaba varios candidatos que se han presentado y don Carlos Mesa daba algunos argumentos también de que no nos sorprende que se presenten candidatos y candidatas. A propósito, ¿cuál fue el motivo de la ruptura con Sol.bo y si afectó o no? Porque Luis Revilla es un hombre fuerte, un político que va creciendo y se va fortaleciendo en gran parte del país, en La Paz y en otras regiones del país. Don Carlos. Si la pregunta tiene que ver con el juicio de valor sobre Luis Revilla es un alcalde destacado de la ciudad de La Paz, ha sido un socio leal nuestro hasta el momento en que tomó la decisión de separarse
Él tendrá sus razones, yo las respeto. Nosotros hemos mantenido una línea inalterable, nuestro programa de gobierno no ha cambiado, nuestro comportamiento no ha cambiado. Por lo tanto, estamos tranquilos y entendemos que cualquier persona o cualquier agrupación política puede tomar una decisión distinta a la de uno sin que eso implique ningún tipo de ruptura en un sentido negativo. Yo no tengo una visión negativa de las decisiones que tomen las personas o las instituciones en un determinado momento de sus vidas. ¿Cuáles podrían ser los argumentos entonces para rechazar o criticar una posible candidatura a la vicepresidencia de Luis Revilla, don Carlos Mesa? Perdón, no entendí la pregunta, César. Se rompe la alianza con Sol.bo. Sin embargo, han habido algunas críticas a la posible candidatura de Luis Revilla a una vicepresidencia con Yanine Áñez, ¿se acuerda? ¿Cuáles fueron esos argumentos? Sí, no tengo yo la idea de por qué se ha podido criticar la candidatura vicepresidencial. No es un tema que yo voy a juzgar, no es un tema que interese la discusión entre políticos. Si hay alguien que consideraba que el señor Revilla podía ser un buen vicepresidente, magnífico. Si no, es un tema aparte. Pero yo creo que este es precisamente el tema que a la gente no le gusta, el tema de decir los políticos hablando de política contra políticos o a favor de políticos. Yo creo que lo importante es qué es lo que nosotros proponemos, qué es lo que la gente espera de nosotros. Un programa, una propuesta, un proyecto histórico, un proyecto de transformación en un momento muy importante de la política y de la economía del país. Y creo que nosotros tenemos esas soluciones vinculadas, lo decía muy bien Gustavo, al tema del medio ambiente, por ejemplo, o al animalismo y a las causas de los ciudadanos. Nosotros hemos construido en Comunidad Ciudadana la idea de que la ideología en el sentido tradicional del dogma doctrinal se sustituye por la causa en la que tú crees. Y estamos dispuestos a recibir y hemos recibido y estamos con jóvenes, mujeres, indígenas en esa línea. Eso es lo que yo creo que le importa a la gente. Una idea adicional, César. Sin duda alguna. Pero también todos estos comportamientos entre políticos y la dispersión del voto, como cree que podría suceder la ciudadanía, debe preocupar a los políticos, don Carlos Mesa. Nuestra posición en ese sentido es una posición de tranquilidad de conciencia y de visión de lo que hemos hecho a lo largo del año electoral de 2019. Hemos sido consistentes en nuestra propuesta, hemos planteado una serie de soluciones al país, hemos ganado la elección, hemos obtenido 2.3 millones de votos y eso demuestra que cuando tú trabajas con seriedad, sin entrar en el debate o en la discusión, la tranquilidad viene por lo que tú estás haciendo. Nosotros no estamos preocupados porque creemos estar cumpliendo con lo que los ciudadanos quieren y esperamos que esa actitud sea la que nos lleve a ganar este proceso electoral. Esta es la lógica. La lógica es, no vamos a entrar en el debate o en la discusión. No es un tema de estar más o menos preocupado por la política, es un tema de decir, como políticos estamos tranquilos. Gustavo, ¿quiere decir algo más? Sí, yo quería fortalecer o subrayar la idea. ¿Por qué, decía hace un momento, tenemos que cambiar la forma de hacer política? Porque este tipo de coaliciones grandes, de unirse todos los políticos y creer que a esa unión va a apoyar la ciudadanía, creemos que no es cierto. Ese tipo de práctica política es terreno fértil para la corrupción, cuando hay concentración de poder, cuando el pacto es la base para conquistar el poder, ahí es donde viene la corrupción. ¿Por qué? Porque no hay fiscalización, no hay control. Y nosotros tenemos que bajar ese poder, limitar el poder del político, fiscalizarlo. ¿Para qué? Para que la corrupción sea controlada, para que haya transparencia en los actos del funcionario público. Entonces, esto está íntimamente ligado con la raíz de la corrupción en el sector público que tenemos, este tipo de práctica política. Por eso somos críticos a ese tipo de digamos, reiteración de la gran y dramática forma de hacer política que nos ha traído nuevamente a un momento complicado como este.
El binomio del Movimiento al Socialismo en este momento tiene a el exministro Arce como candidato, un hombre que apunta obviamente a como han dicho el Movimiento al Socialismo, a la clase media y también que apunta al tema económico, ¿no? Lo propio ha pasado el día de hoy porque escuchábamos el mensaje de la presidenta y candidata, en este caso Yanine Áñez, a hablar del tema económico y validar muchísimo la labor en este sentido y el aporte que puede dar Samuel Doria Medina. ¿Cuál es la perspectiva que tienen ustedes en lo económico para el país, el modelo económico actual? Este es un elemento muy importante, Cecilia, tiene que ver con una modificación del patrón fundamental de concepción del desarrollo. Nosotros creemos que hay que entender que la palabra crecimiento no es suficiente para interpretar lo que es la economía de hoy. Primero, tenemos que ir al modelo de post-extractivismo. Eso quiere decir transformar nuestra posición de país productor de materias primas en un país que es socio con sus materias primas de procesos de la cadena productiva desde el punto de partida hasta el punto de llegada, como puede ser en el caso del litio. Nosotros creemos que hay que darle un valor fundamental al tema ambiental. Creemos que tenemos que establecer un cambio del patrón de consumo energético y tenemos que ser prosumidores, es decir, consumidores y productores de energía con energías alternativas. Tenemos que establecer eficiencia en las empresas del Estado. Cuando hablamos de cambio de modelo, uno siempre piensa en el viejo debate y falso debate entre liberalismo y estatismo. Y creemos que eso no tiene sentido. Nosotros estamos convencidos de que no se trata de privatizar las empresas del Estado, se trata de hacerlas eficientes y lograr, por ejemplo, que YPFB, a través de sus reglas y a través de su seriedad, a través de una administración adecuada de sus recursos, pueda ser un socio correcto de aquellos que son operadores de la empresa del Estado a nivel internacional. ¿Usted mantendría la nacionalización? Sí, yo mantendría la nacionalización, mantendría las empresas del Estado fundamentales como YPFB, como Entel, como BOA, como ENDE, que creo que lo que hay que hacer es hacerlas más eficientes, despartidizarlas, dejar de que sean un botín de guerra y lograr que cumplan su rol. No creo que haya necesidad de privatizar. ¿Y el déficit? Yo creo que hay que hacer un control muy prudente de todo lo que tiene que ver con el déficit fiscal. Nosotros tenemos, primero, diversificar la economía, innovar en ella, no vivir como en el siglo XX solo de extraer el recurso natural debajo de la tierra. Yo creo que un gran desafío, y así lo proponemos, es ingresar a la economía digital, a la economía del siglo XXI, donde los modelos mentales de los jóvenes ahora están concentrados. Diversificar la agricultura en el oriente, por ejemplo. De más de 70 cultivos que tenemos, solo nos concentramos en 5. No concentrarnos en la soya, en la caña, en el maíz o el arroz. El cacao, el café, las verduras, productos orgánicos, un sinnúmero de propuestas que fortalecen la agropecuaria, fortalecen la agricultura y fundamentalmente hacerla sostenible. No es posible tener una agricultura que dañe el bosque y que vaya progresivamente deforestando. Tiene que convivir el bosque con la agricultura, tiene que convivir la ganadería con el bosque. Entonces, este ajuste es absolutamente necesario y nosotros lo tenemos como una propuesta. Tenemos que acostumbrarnos a que la agricultura sea parte íntima de la preservación del bosque, del agua, de los ríos, que en el futuro obviamente van a ser mucho más demandados, van a ser mucho más, diríamos, de más sensibilidad que ahora, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas que está en debate actualmente con la situación del déficit que se hace mucho hincapié es el tipo de cambio, la paridad, la situación con el tipo de cambio. ¿Han pensado en este tema ustedes? La paridad de cambio es uno de los elementos centrales de la estabilidad económica, fundamentalmente porque te da la garantía del sistema financiero y te da la garantía de la estabilidad global. ¿No lo cambiarían? No hay que buscar el cambio de la moneda y hay que tratar de reforzarla a partir de una reducción de gasto en el sentido no del gasto en salarios, no del gasto en bonos, gasto público, sino el tema de inversión, déficit, deuda, reservas. Esos 4 componentes tienen que marcarnos metas muy claras. Una reducción razonable del déficit fiscal,
una compensación entre la inversión pública y la inversión privada. Tenemos una desproporción entre inversión pública e inversión privada. Probablemente haya que disminuir el ritmo de la inversión pública en favor del crecimiento de la inversión privada, y tenemos que establecer una deuda externa que nos permita proyectos productivos que reduzcan el gasto y que te permiten todavía en la deuda externa un crecimiento que no te va a descalzar, como diríamos, el equilibrio económico. ¿Y sabe cómo está la economía actualmente, después de 14 años? Esa es una muy buena pregunta. Primero, lo que sabemos, y vamos a tener la posibilidad de cuestionar a don Luis Arce Catacora, que nos contó el milagro económico. El ahora candidato del movimiento al socialismo nos habló del milagro económico. ¿En qué consistió el milagro económico? En aprovechar los precios internacionales de las materias primas, guardar un poquito de grasa, en términos metafóricos lo digo, la grasa de ingresos extraordinarios, de precios extraordinarios, de incremento de las reservas del Banco Central, de reducción del déficit fiscal a cero y superávit hasta el año 2014. Cuando las vacas gordas terminaron, lo que ha hecho el señor Arce es simplemente comerse esa grasa sin ningún tipo de rédito positivo para el país. Y eso tiene que cambiar. ¿Usted estaría dispuesto a un debate con don Luis Arce? Ya no es un tema de disposición, claro que estaría dispuesto, pero además lo vamos a tener. Creo que una de las cosas extraordinarias que el gobierno del presidente Morales nos negó sistemáticamente es la posibilidad de un debate entre los candidatos presidenciales, y por supuesto que estaremos dispuestos a ello. Que es un tema que obviamente yo creo que aporta a la economía, el debate, que la gente pueda ver el intercambio de ideas entre candidatos, porque se lo hace en varios países del mundo, obviamente aportan a la democracia sin duda alguna. Estamos con usted, César, que tiene consultas también. Yanine Áñez propuso y quiso hacerlo mediante un proyecto de ley, la obligatoriedad a un debate entre candidatos. Hace un momento escuchaba a Gustavo y ustedes también coincidían en que la gente necesita conocer las propuestas de los candidatos, pero también necesita que se contrasten las ideas. Nuestra casa televisiva lo va a hacer. ¿Ustedes están dispuestos al debate? Entonces, ¿lo ratifica don Carlos Mesa con todos los candidatos? Sí, por supuesto que sí. Creo que eso es lo que hemos propuesto. Yo quiero recordarle, César, que en la anterior elección, la del 2019, invité de manera sistemática y no pude tener éxito al expresidente Morales a un debate, y por supuesto, quien hace una invitación de esa naturaleza no puede decir hoy no a un debate. Claro que sí. ¿Con todos? Sí, en fin, ahí hay que plantearse una pregunta. Claro. ¿Cuál será la modalidad de los debates? ¿Quiénes lo van a proponer? ¿Cuántos debates? Porque de pronto vamos a tener 20 o 25, estaría un poco complicado. Pero no vamos a ser nosotros los que establezcamos las reglas. Creo que eso se puede establecer de común acuerdo, y creo que hay que establecer también la línea de aquel que tiene un medio o un 1% de intención de voto y aquel que tiene un 30 o un 35% de intención de voto. Pero eso no quiere decir que haya condición. Gustavo. No, señalar que la importancia del debate es para que la gente conozca razones por las que, por ejemplo, el gobierno actual, el gobierno anterior, Luis Arce Catacora era ministro de Hacienda durante mucho tiempo, y hoy día cuando fuimos al hospital oncológico nos explicaban que ese hospital tiene solo 70 camas hace más de 30 años. Preguntarle, por ejemplo, en un debate al señor Arce Catacora, ¿por qué él no presupuestaba construir nuevo hospital, comprar más camas? O sea, no solo es el caso del oncológico, es el caso de San Juan de Dios, de la maternidad Percy Boland, de todos los hospitales del país. O sea, ¿cuál es la razón por la que el señor Catacora no incrementaba el presupuesto a la salud y compraban helicópteros de 30 millones de dólares, 500 millones de dólares en helicópteros franceses, chinos? O sea, ¿cuál es la razón? Y eso tiene que explicarse, la gente tiene que conocer cuál es la realidad de la economía, cómo se despilfarró el dinero, y no vendernos un modelo económico milagroso, como él dice, que en realidad nos ha traído un momento de muchas dificultades. Una mención para complementar lo que dice Gustavo, Cecilia. La planta de producción de urea, que ha costado casi 1.000 millones de dólares, está trabajando al 7% de su capacidad, sin un mercado garantizado, con una lógica de industrialización. Uno no puede negarse a la industrialización si tiene sentido y coherencia tu inversión, tu mercado, tu capacidad productiva, tu capacidad de eficiencia.
Eso es lo que nosotros criticamos. Una planta de $1.000 millones trabajando al 7% de su capacidad. ¿Y qué plantearía cambiar? ¿Cuál sería el planteamiento de ustedes en el marco de este modelo económico milagroso que nos planteaba el anterior gobierno, que nos planteó durante 14 años? ¿Qué cambiarían ustedes? Primero, el tema de la corrupción, el tema del control del gasto, el tema del desperdicio del gasto y el tema del ahorro, no a partir de la austeridad por la austeridad misma, sino el sentido de la eficiencia. ¿Cuáles son tus primeras prioridades? Creo que un paso importante que se ha dado en las últimas semanas, es decir, vamos a ocupar un 10% del PIB, del Producto Interno Bruto, en gastos de salud. Gasto de salud, la palabra gasto se convierte en eso cuando tú haces un elefante blanco que no sirve para nada, pero cuando lo haces bien es inversión de salud. Pero hay un tema muy importante, Cecilia, ¿qué es lo que cambiaríamos? Los mecanismos y los métodos de trabajo de la cadena de eficiencia en el ámbito de la salud. La gestión de salud te puede ahorrar un 20 o un 30% de tu gasto. La cadena de eficiencia de decir cuál es tu nivel de rentabilidad cuando te hago una licitación pública. Una licitación pública establece características determinadas y donde tú puedes decir, yo tengo una expectativa de rentabilidad del 8 o del 10% y eso sea también un elemento de transparencia. Es legítimo que un inversionista quiera ganar dinero, pero es claro que ese puede ser un factor de competencia y de transparencia en una licitación. ¿Salud va a ser importante, pilar fundamental de su propuesta? Muy importante, y también la transformación del Estado. El Estado ahora en su tramitología es una tranca que le pone dificultades a todo mundo, al empresario, al microempresario, al trámite del ciudadano por su carnet de identidad, por su pasaporte. Es un Estado que tiene ya más de 100 años, tenemos que transformarlo con la tecnología en este siglo. Todos los trámites tienen que ser simplificados utilizando la tecnología, porque en esa dificultad es cuando el funcionario público vende la facilidad, ahí se reproduce la corrupción. Entonces, una tarea urgente es transformar el Estado, la licitación, como decía Carlos, para que las obras públicas sean adjudicadas a quien presente mejor propuesta técnica, financiera, y que no sea el amigo del político, el amigo del ministro o el que pague la coima. La coima nace justamente cuando no hay transparencia en la adjudicación de las obras públicas. Y ese es el gran cambio que tiene que darse en el Estado, porque si no lo hacemos, la corrupción va a seguir engulléndose al Estado y va a acabar con el dinero público. Un drama realmente de Bolivia, la corrupción. César, con usted. Gracias. Don Carlos Mesa, tengo dos preguntas. La primera, la Red Una Bolivia, nuestra casa televisiva, va a proponer un debate de candidatos presidenciales o candidatos a la presidencia. ¿Usted va a aceptar nuestra invitación? Primero. Segundo, el Movimiento al Socialismo ha confirmado que va a postular a Evo Morales a senador. ¿Cuál es su opinión? Sobre la primera pregunta, por segunda vez, sí. La respuesta es sí, por supuesto. Y sobre la segunda pregunta, aquí hay que hacerse un planteamiento de fondo. Mi opinión personal. Evo Morales le ha hecho un gran daño al país. Evo Morales ha sido repudiado por el voto popular el año pasado y en 21 días de resistencia democrática y pacífica ha sido obligado a renunciar, no a través de un golpe de Estado, como dice él mismo, sino a través de la voluntad popular, de la valentía y del heroísmo de la gente. Eso quiere decir que no hay una voluntad de creer que Evo Morales contribuirá a la democracia del país. Primer punto de visión subjetiva. Segundo, entiendo que hay que investigar las irregularidades o los delitos que eventualmente pudiera haber cometido en el ejercicio de la presidencia para analizar si tiene derecho o no a venir y ser candidato, y ese es un tema que desde el punto de vista legal lo definirá el Tribunal Supremo Electoral. Mi opinión personal, el MAS, el Movimiento al Socialismo, tiene por supuesto derecho a presentar candidatos a presidente, vicepresidente, senadores y diputados, pero creo que no le hace bien la candidatura de Evo Morales, lo que no quiere decir desconocer la existencia del MAS y desconocer que hay una parte importante del país que cree que ese proyecto político es el válido. Pero en lo personal creo que hay que establecer en el Estado de Derecho una investigación y en mi opinión no es saludable para la democracia boliviana su presencia. ¿Qué opinión tienen a propósito de
El rol del Tribunal Supremo Electoral, de los tribunales departamentales, tomando en cuenta que la presidenta Yanine Áñez eligió a un presidente del Tribunal Supremo Electoral y ahora es candidata. Gustavo, ¿quieres hacer? Sí, el Tribunal Supremo Electoral, el órgano electoral, es un poder independiente del Ejecutivo y del Legislativo, así lo establece la ley, la Constitución. Y en esa base, con ese marco constitucional, actúa en consecuencia. Entonces, tenemos un nuevo Tribunal Supremo Electoral, nacional, departamentales, que están desempeñando sus funciones en base a esa independencia. Lo ideal y lo que la gente espera y lo que la gente quiere es que la imparcialidad del tribunal sea categórica, sea cristalina, como no lo fue en el pasado. Y confiamos en que así va a ser, porque hemos visto estudios donde muestran la confianza de la sociedad en los nuevos tribunales departamentales y en el Tribunal Electoral Nacional. ¿Quiere complementar, Carlos? Sí, mencionar que el Tribunal Supremo Electoral está presidido por una persona del más alto nivel y está compuesto por personalidades muy respetables con alto grado de credibilidad, y creo que en términos generales se puede decir algo parecido con los tribunales electorales departamentales. Pero el trabajo, la tarea que subraya Gustavo muy bien, de transparencia, no hay problema, pero de neutralidad y de garantía de que el Estado no va a ser utilizado en función de los intereses de una candidatura, eso es más complicado. No quiero prejuzgar, pero obviamente hubiéramos tenido absoluta seguridad de esa transparencia si el gobierno nacional de transición no hubiera presentado como candidata a la presidenta. Eso le va a complicar la vida al Tribunal Supremo Electoral y nos va a complicar la vida a nosotros en la credibilidad. No sobre nosotros, sino nuestra propia credibilidad en torno a si va a haber o no transparencia. Esperamos que el Tribunal Supremo Electoral analice en profundidad esta situación y nos garantice a todos y esté ojo avisor a cómo se hace uso de los recursos del Estado. Tenemos algunas preguntas de la gente, por supuesto, que está siguiendo la transmisión en vivo, y agradecemos obviamente que nos estén acompañando no solo a través de la pantalla de la Red 1, sino también de nuestras redes sociales. Y vamos a consultar a los candidatos esta noche. Hay una que tiene que ver con lo digital y lo vamos a compartir, por favor. Weimar Sempertegui consulta, dice, para el candidato Pedraza, respecto a la propuesta que hace de digital, ¿aprobarán el uso de monedas virtuales de uso legal, así como ocurre en otros países? Todo lo que tiene como avance la tecnología digital tiene que ser, digamos, gestionado, tiene que ser parte de la economía en nuestro país y del uso de la tecnología. La tecnología no está siendo utilizada en la dimensión, en la revolución que ha tenido en los últimos 20 años. Entonces, tenemos que utilizar la tecnología como el principal instrumento para transformar el Estado, pero para generar bienestar, para mejorar los intercambios comerciales, para mejorar los procesos productivos, los procesos de innovación, y obviamente lo que pregunta el ciudadano es parte de esta transformación y de la utilización de la tecnología, ¿no? Con una observación, en el tema de las monedas virtuales, una cosa es toda la digitalización que facilita las transacciones automáticas y por la vía de inteligencia artificial, y otra cosa es el tema Bitcoin, para poner un ejemplo. Hay países que las aceptan y países que no. Hay elementos de riesgo en el análisis de lo que significa la especulación y en lo que puede ser el manejo desde el punto de vista del Estado. Creo que es un elemento de análisis que debe ser visto con profundidad. No es fácil el tema de las monedas virtuales, porque además antes hablábamos de Bitcoin, ahora tenemos 10, 15, 20 monedas. En consecuencia, hay que trabajar a profundidad con el Banco Central de Bolivia en el tema. Y ver si estamos capacitados también, si estamos en condiciones, digamos, con la economía que tenemos en el país, con el modelo económico, para implementarlas, y las garantías de seguridad también, en efecto, ¿no? Este es muy importante. El tema de las garantías de seguridad. Federalismo, don Carlos Mesa. Este es un debate extraordinariamente importante, Cecilia, y creo que la pregunta es muy pertinente. Hay, y probablemente lo vamos a debatir con alguna candidatura, la propuesta de federalismo y la propuesta de autonomía. Gustavo y yo creemos en las autonomías no como contradictorias, enemigas o distintas del federalismo. En el debate lo que a mí me va a gustar es una explicación de cuál es la diferencia de fondo entre federalismo y autonomía. Cuando Bolivia tomó el camino de la
autonomías y que nació aquí en Santa Cruz particularmente, escogió la ruta española de las autonomías de ese país, de España. Podía haber escogido los Länders del federalismo alemán o el federalismo estadounidense y las diferencias no hubieran sido muy grandes. Estamos hablando de sistemas federal y autonómico que permiten la elección directa de gobernador, sistemas que tienen la asamblea legislativa o la asamblea departamental, sistemas que establecen estatutos autonómicos o constituciones federales y sistemas en los que hay coparticipación y un pacto fiscal. Por lo tanto, ¿a dónde voy? Cuando debatamos federalismo y autonomía, va a ser importante que nos diga quien defiende el federalismo, estas son las condiciones mejores del federalismo con relación a la autonomía. Y nosotros diremos, creemos que no son diferencias de fondo. Estamos abiertos al debate. Estamos abiertos al debate sobre una premisa fundamental, Cecilia, que es clave. Estamos hablando de autonomías virtuales. ¿Por qué? Porque el gobierno del presidente Morales ha sido profundamente centralista y aunque la Constitución Política del Estado lo reconoce las autonomías y aunque tenemos estatutos autonómicos y gobernadores elegidos, las restricciones del centralismo son muy grandes. Una vez que comprobemos si el nivel autonómico funciona adecuadamente, recién vamos a poder juzgar cómo funciona. Nosotros creemos que hay que aplicarlo a plenitud, pero no estamos cerrados al debate. No están cerrados al debate del federalismo y creo que es importante entonces también apuntarlo. Tenemos otra consulta más de los ciudadanos esta noche. Señor Mesa, ¿qué sugiere para fortalecer la industria nacional? Un recuerdo que ha sido muy descuidado por mucho tiempo, pregunta Vanessa Fernández. Aquí tenemos que hacer una combinación de dos cosas. La idea de la industrialización desde el punto de vista de la industria en gran escala, pensada casi siempre desde la óptica estatal, y la necesidad de establecer mecanismos que faciliten a la industria privada. Un ejemplo fundamental, cuando el Estado se convierte en competidor de los privados. Y yo entiendo perfectamente que las regiones tienen una reivindicación muy legítima, por ejemplo, la fabricación de cemento en Potosí o Oruro. Pero la realidad te coloca en la siguiente circunstancia. Si ya tienes fábricas privadas de cemento que te están cubriendo el mercado, ¿es útil para el país la inversión en una empresa y en una industria de esa naturaleza? ¿O es útil facilitar la colocación de industrias a través de facilidades de impuestos, a través de facilidades de operación en lugares que requieren de industria, pero privadas? En otras palabras, el Estado no debe competir con los privados y hay que fomentar la industria local. Y hay que fomentar algo muy importante, Cecilia, mercados. Hay muchas personas que preguntan, ¿y las relaciones con Estados Unidos? Inmediatamente la palabra que aparece es DEA. No, la palabra que debe aparecer es mercado norteamericano, la primera potencia del mundo para recuperar el espacio de mercado textil de producción, para poner un ejemplo. Lo que en su momento era el ATPDA. Así es. Tenemos nosotros en este momento, queremos que nos acompañen porque lo hacemos con los candidatos que nos han visitado, César, en estos últimos días. Fotografías de quienes están en el panorama, obviamente, electoral, en carrera electoral ya, ¿no? En nuestro sector, ¿qué opina de? Y obviamente tienen la posibilidad de hacerlo. Veamos, por favor, compartimos con César. Samuel Doria Medina. ¿Perdón? ¿Alternamos con Gustavo? Bueno. 1 y 1. 1 y 1. Samuel Doria Medina. Un extraordinario ministro de planeamiento, un buen político. Seguimos. Gustavo, Félix Pazzi. Un buen gobernador. César. No iba a opinar de César Galindo, un gran periodista. La compartimos con ustedes. Luis Fernando Camacho. Te toca. Creo que ha sido uno de los líderes cívicos más interesantes de los últimos años y ha sido una figura fundamental en el proceso de los 21 días de la democracia. Bien. El candidato Chi Yun-chung, Gustavo. Un académico y un líder espiritual. Seguimos, ¿qué opina de? Enseguida, no lo escuchó hace instante, creo, César, se lo va a decir, después vamos a opinar. Perdón. Está bien. Jorge Tuto Quiroga, por favor. Un gran amigo, un presidente muy importante de transición y una de las figuras nacionales con mayor proyección internacional. Bien, seguimos, por favor. Yanine Áñez.
Gustavo. Una presidenta muy destacada en toda la primera etapa de su gestión. Muy bien. La siguiente fotografía y el siguiente candidato, por favor, Carlos. Luis Arce Catacora. ¿De qué milagro económico nos habla don Luis Arce Catacora? Bien. Ruth Nina, Gustavo. Una valiente mujer que se atreve a ser candidata. Muy bien. Bueno, ahí estaba nuestro sector. ¿Qué opina de ahora? César, lo que le decía hace instantes ya para nosotros ir cerrando esta entrevista, lo ponían a usted en pantalla y don Carlos Mesa quería opinar. No, decía que me parece un gran periodista, don César Galindo, y una gran periodista Cecilia. Era la oportunidad de decir, son periodistas con los que da verdadero gusto conversar. No, muchas gracias, gracias. Es importante conversar con todos, pero un poco para, gracias Gustavo, para distendernos un poco también de esto. Ha sido importante poder conocerlos. Es la primera vez que están juntos aquí, estamos arrancando prácticamente todo lo que es... no me gusta denominarlo de esta manera, pero una carrera electoral. Esta es una elección diferente, es una elección marcada por un momento histórico también en el país totalmente distinto. Veremos qué sale mañana de la reunión del Comité Pro Santa Cruz, pero lo más importante yo siempre pienso que es que la población tenga la última palabra, porque quien va a votar es el ciudadano y que tenga la posibilidad de escucharlos en todos los escenarios, en todos los medios y que tenga la posibilidad de verificar quién es el mejor candidato y efectivamente será el ciudadano el que vote finalmente. Y quiero agradecerles a ambos, no va a ser la última vez. No, para nada. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Estamos con César también y con todo el país. Gracias, Cecilia. Muchísimas gracias, César. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, Gustavo. Gracias, Cecilia. César. Sin duda alguna, mañana la atención va a estar centrada en esa reunión entre cívicos y políticos que se va a desarrollar en Santa Cruz de la Sierra, por una parte. Y como lo mencionaba Cecilia, en un proceso tan corto para convocar unas elecciones, es muy poco tiempo para poder reunir a todos los candidatos, pero vamos a hacer todo lo posible para que haya el debate de las propuestas y que puedan confrontar ideas, sobre todo para el beneficio de la ciudadanía. La Red Una Bolivia, una vez más, se compromete en esta misión. Gracias por su visita. Cecilia. Continuamos con más, una pausa y ya regresamos. Red 1 presenta el festival latino más grande del mundo, Viña del Mar 2020. Presentando a Ricky Martin, Pedro Capó, Mon Laferte, Ana Gabriel, Pimpinela, Pablo Alborán, Luciano Pereira, Noche de Brujas, Ozuna, Maroon 5. Desde el domingo 23 de febrero, evento exclusivo. Red 1, cada vez mejor. Buscas un